Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Te mereces tu lectura bonus porque estoy viendo, cariño, que me estás apoyando. Y además también quería enseñarte mazos nuevos que he comprado, mi querido bisonte. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Hay perfiles que se están haciendo pasar por mi bisonte. Yo no entrego lo que es número telefónico ni pido lo que es número telefónico, ¿vale? Entonces, mucho cuidado, mi querido Tauro. Voy a hidratarme un poco, cariño, antes de empezar. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot de los ángeles guardianes. Es un mazo nuevo, Tauro. Espero que te guste, ¿vale, corazón? Vamos a ver, Tauro, esta cartita. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. ¡Guau! ¡Bisonte, por Dios! Empiezas bien, Tauro. Dios mío. 2 de agua. Escucha. Nos dicen asociación, compromiso, reconciliación. Mi querido bisonte. Como carta guía, carta consejo me dicen, es una semana para Tauro en la cual todo va a ser armonía con los demás. Muchos de vosotros, Tauros, y a lo mejor me dice Richard, estoy intentando llegar lo que es a un acuerdo referente a un juicio, a un dinero. ¿Tú crees que esto me lo van a otorgar? Estoy intentando que me den ese piso. ¿Tú crees que esto me lo van a otorgar? Claro que sí, bisonte, porque te está diciendo asociación, compromiso, reconciliación. Richard, me siento solo, me siento sola, Richard. ¿Cómo me gustaría conocer al hombre de mi vida, a la mujer de mi vida? Solteros y solteras, cariño. Es tu semana, es tu mes, mi querido Tauro, porque me están diciendo que vas a conocer a tu alma gemela. Es una semana de encuentros, es una semana de reconocimiento. Alguien, mi querido bisonte, posiblemente va a estar muy atento, muy atenta contigo, que no te sorprenda que esta persona te diga, Tauro, yo siento algo por ti. ¿Vale, Tauro? El otro mensaje, Tauro, es una semana de reconciliación. Si por X motivos tú, mi querido bisonte, no tenías contacto, estás un poco enfadado, enfadada con una persona, no se hablan, llevas 2 semanas, 2 días, 1 mes, 1 año, que no sabes nada de esta persona, va a haber un contacto, una comunicación. Es una semana en la cual, mi querido bisonte, vas a estar botando la casa por la ventana, porque esta carta es más claro, cariño. Encuentros, reconciliaciones, asociaciones, compromiso, bisonte. Por Dios, Tauro, alguien te da la roca. Alguien te da la roca, bisonte. Dios mío. Has empezado bien, ¿vale? Vamos a continuar. Yo estoy más emocionado que tú. Vamos a ver, Tauro. Signos. Que Dios y el universo me ayude. Me sale un Libra. Otra vez Libra. Me sale Cáncer. Otra vez Cáncer, cariño, por Dios. Me sale Leo, uno más. Cierras con un Piscis o un Acuario, mi querido bisonte. Vamos a ver iniciales, y no todo tiene que ser sentimientos. A lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy esperando ese contrato, yo estoy esperando esa sentencia, que salga lo que es a mi favor. Recuerda esta carta, cariño, asociación, compromiso, reconciliación. Entonces, la suerte está tocando tu puerta, bisonte, por Dios. Vamos a ver. La letra F, la letra Y, la letra D, la letra C, uno más, la letra D. Ya está, bisonte.
Vamos a ver, cariño, qué te quieren decir el tarot Z. A ver, cariño, pero es que estás empezando muy bien, Tauro. Vamos a ver, mi querido Tauro, que Dios y el universo me ayude. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del diablo. No te asustes, porque tenemos como carta guía, carta consejo, 2 de agua. Entonces, nos están diciendo, hay una persona, mi querido Tauro, que ya no puede con ese sentimiento, y esta persona, mi querido bisonte, te lo va a soltar, Tauro. Esta persona también te desea. Hay un personaje, mi querido Tauro, que te necesita a su lado. Te necesita. Esta persona no deja de pensar en ti, bisonte. No deja de pensar. El otro mensaje, Tauro, si tú me dices, Richard, yo en estos momentos estoy haciendo un proyecto. Recuerda que dice asociación, compromiso, reconciliación y tenemos lo que es la carta del diablo. Siento, cariño, que ese proyecto lo vas a hacer con tanto entusiasmo, con tanta fuerza, mi querido bisonte, que todo te va a ir bien, cariño. O vas a tener esa sensación de euforia, de alegría, Tauro, de que algo sale bien en tu vida, bisonte. Ya era hora. Ya era hora, Tauro, de verdad, porque llevabas una semanita en la cual tú estás luchando por un sueño y no hay manera. Bisonte, cariño, te quiero, Tauro, te viene la buena vibra, estoy contento. Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dice el tarot de los ángeles, guardianes, mi querido Tauro. Vamos a ver, cariño, qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta, la transformación. Dice, comprensión, cambio de vida, liberación. Cariño, fíjate muy bien, te dice cambio de vida, Tauro. Si muchos de vosotros, Tauro, en estos momentos, Richard, ¿tú crees que sería ideal hacer un cambio en mi vida? ¿Tú crees, Richard, que debería comprarme esa casa? ¿Debería apostar por ese terreno? Tenemos la carta de la torre y te dice comprensión, cambio de vida, liberación. Richard, en estos momentos yo estoy lidiando con una persona que me hace la vida imposible. Yo quiero separarme de ese hombre, de esa mujer. Pero la pregunta es si yo en un futuro voy a poder rehacer mi vida, porque no me gusta estar solo. No me gusta estar sola, Richard. La carta 2 de agua y la carta de transformación, una transformación, Tauro. Ese cambio que tú vas a hacer, un cambio que es prácticamente de 180 grados, cariño, un cambio radical, va a ser positivo para ti, bisonte. Si tienes planes de cambiarte de casa, si tienes planes de viajar a otro país, si tienes planes de cambiar de trabajo, una transformación va a ser positivo, cariño. Va a ser positivo. Si tú en estos momentos, mi querido bisonte, me dice Richard, lo que pasa, Richard, que yo amo a una persona locamente, lo deseo, lo quiero, pero lamentablemente esta persona, como tenemos la carta del diablo como carta guía, tiene un problema, que tiene que separarse de él o de ella. Como me ha salido la carta de la transformación, me dice, esta persona, cariño, se separa de ellos y tú vas a empezar tu nueva vida. Siento, bisonte, que siento como que Papá Dios, el universo, los ángeles dicen, ya es hora que Tauro brille. Ya es hora que Tauro sea feliz. Ya es hora que Tauro conozca a esa persona especial que le va a acompañar el resto de su vida. Ya es hora que Tauro se realice en la parte económica. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver, mi querido Tauro, ¿qué me dicen? He comprado un nuevo mazo también. Las cartas de las manifestaciones del secreto, ¿vale? Entonces, también es este mazo nuevo que he comprado, se llama Mensaje de los Ángeles, cariño. Este mazo nuevo, ¿vale? Mensaje de los Ángeles. Vamos a ver, es como un tarot. Vamos a ver qué te dice Tauro. A ver,
Carta de las manifestaciones, mi querido bisonte. Carta de las manifestaciones. Vamos a ver esta cartita. Dice, escucha, ¿vale? Voy a tomar agüita. Me están diciendo, hay más que suficiente. Si tú lo decides, el universo te ofrece de todo a ti y a los demás, a través de la ley de la atracción. Quieres que haya suficiente para ti y para todos. Entonces, elígelo y sabrás que hay abundancia de todas las cosas, hay un suministro ilimitado. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de aprovechar ese suministro invisible, ilimitado, a través de nuestros pensamientos, si así lo elegimos. Entonces, mi querido bisonte, ¿sabes qué me dice Tauro? Si tú quieres algo en tu vida, mi querido Tauro, ve y búscalo. No te quedes en tu zona de confort. No tengas miedo, me dicen. Si tú vas con fe y si tú confirmas que esto va a salir positivo, así será, Tauro. Eso se llama la ley de la atracción. Todo es cuestión de que tú confíes en ti mismo. Todo es cuestión, cariño, de que tú tengas fe en Dios y en el universo, mi querido Tauro. Entonces, Tauro, manifiesta y di, lo confirmo. Esta lectura es para mí. Lo deseo y lo quiero. Lo deseo y lo quiero. Gracias Dios, gracias universo, por darme lo que tanto he estado buscando este tiempo. Gracias Dios, gracias universo. Tauro, todo es cuestión de manifestar, mi querido bisonte. Entonces, mi querido Tauro, empieza a manifestar que desde ahora tu vida va a ser diferente. Vamos a continuar, vamos a ver, mi querido Tauro, qué más me dicen. A ver, voy a sacar más cartas. Bisonte. Vamos a ver, mi querido Tauro, qué más me dicen. Esta carta, 10 de aire, finales, recuperación, libertad. Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios. Me está encantando estas cartas. El número 10, cariño, aquí está diciendo finales. Se concreta algo en tu vida que tú has estado deseando, Tauro. Algo que tú has estado buscando. Y siento que muchos de vosotros, mi querido bisonte, puede ser que tú has estado pasando por un mal momento. Puede ser que me digas, Richard, estaba a punto de tirar la toalla, pero no sé, me he sentido como atraído a tu lectura y sentía que tenía que escuchar algo para volver a recuperar otra vez mi fe, mi confianza. Me están diciendo, Tauro, lo peor ya lo has vivido. Lo peor acaba de pasar, Tauro. Ahora tú vas a resurgir como el ave fénix, bisonte. Me están diciendo que muchos de vosotros también se van a liberar de algo. O simplemente, Tauro, muchos de vosotros, si tú de repente estabas pasando por un problema legal y tú sentías que esto te tenía envuelto en mala energía, mi querido bisonte, me dicen que te viene una liberación, Tauro. Muchos de vosotros se divorcian, muchos de vosotros sueltan algo que te está causando daño, puede ser trabajo, muchos de vosotros van a resurgir como el ave fénix. Te vas a sentir realizado, realizada, mi querido bisonte. Siento esto. Vamos a ver qué más me dicen, Tauro. Vamos a ver. Me sale reina de agua, amorosa, dadivoso, psíquico, mi querido bisonte. Siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros posiblemente es como que también te vas a estar presintiendo, te vas a estar anticipando. Esa es la palabra. Te vas a estar anticipando a las cosas, Tauro. Si tú de repente, mi querido Tauro, me dices, ¿sabes qué pasa, Richard? Yo siento que no debería firmar ese contrato. Tienes que hacer caso de tu intuición.
Yo siento que no debería confiarme de esa persona. Tienes que hacer caso de tu intuición. Siento, mi querido bisonte, que si tú eres madre o tú eres padre, posiblemente también vas a estar sintiendo el dolor o los problemas que tus hijos pueden estar pasando en este momento, porque te dice reina de agua. Vas a estar muy intuitiva, muy intuitivo con respecto a la familia, Tauro. Dadivoso y dice psíquico. Es como que tú me dices, Richard, no es necesario que esta persona me diga que está pasando algo en su vida, porque yo ya lo estoy sintiendo, especialmente con aquellos con los cuales tú tienes el hilo de la vida, que me habla familia, pareja, hijos. Tú estás sintiendo algo, Tauro. Vamos a ver qué, ¿vale? Vamos a ver, cariño, qué es lo que te está diciendo tu sentimiento, tu intuición. Con el tarot de la New. Vamos a ver, mi querido Tauro. ¿Qué es lo que Tauro está sintiendo en estos momentos? ¿Qué es lo que Tauro está sintiendo en estos momentos en su vida? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Qué es lo que está sintiendo Tauro en estos momentos? Tenemos lo que es la carta del ermitaño. La carta también del 8 de bastos, la carta también del paje de pentáculos, la carta cariño del 2 de bastos. Muy bien. Últimamente tú, mi querido bisonte, es como que te sintieras muy atraída o muy atraído por una persona del pasado. Sientes, cariño, que inclusive estás sintiendo algún tipo de nostalgia o de sentimientos por ellos, Tauro. Siento esto. Y muchos de vosotros, mi querido Tauro, te preguntas por qué. Porque a lo mejor me dice Richard, yo en estos momentos, sinceramente, yo no quiero saber nada del pasado. Yo estoy bien como estoy actualmente. Me siento normal, me siento estable, me siento empoderado, empoderada. No necesito de un hombre, de una mujer para poder ser feliz. Pero no sé qué me está pasando, que últimamente lo estoy sintiendo, lo estoy recordando. Muchos de ustedes, cariño, puede ser que esta persona te está llamando con las energías, ellos, o también mi querido bisonte. Puede ser que muchos de vosotros están pasando por un amarre. Siento que ellos, mi querido Tauro, puede ser que están haciendo un amarre, un endulzamiento para que tú pienses otra vez en ellos o en ellas. ¿Por qué te digo, Tauro, que a ti te sorprende? Porque esta carta, cariño, nos hablan de una persona segura, seguro de sí mismo. Me hablan de una persona que no necesita nada del pasado, que tú estás bien como estás actualmente. Pero tú estás sintiendo su conexión. ¿Ves? Aquí, el pasado, el ermitaño, una conexión. Tú inclusive lo estás deseando. Últimamente te ha entrado como la curiosidad de saber de ellos. ¿Y por qué te digo, cariño, que puede ser una mezcla de magia? Porque aquí hay una bruja. ¿Te das cuenta? Tiene lo que es una calavera en sus manos, cariño. Es como que este personaje estuviera controlando tu espíritu, estuviera controlando tu alma, tus energías. Porque aquí sale una calavera. Es como si estuviera pidiendo, cariño. Inclusive me atrevería a decir, Tauro, inclusive me atrevería a decir que esta persona es como si hubiera hecho un pacto con un espíritu. ¿Para qué? Posiblemente para que te pueda reconquistar o para que tú de repente te vuelvas loquito o loquita de amor por él o por ella. Por eso que tú, mi querido bisonte, te llama la atención. No es normal, Richard. No es normal porque te soy sincero, Richard. Yo estoy bien como estoy. Yo no quiero saber nada de él, nada de ella, pero no sé qué me pasa que últimamente lo sueño. Últimamente lo pienso, siento su energía. Esta persona, cariño, que no te sorprenda que se haya vuelto loco, loca, y ha hecho un pacto. Un pacto por tan solo tenerte, Tauro.
Es esto. Vamos a ver, Tauro, qué más me dicen, cariño, pero recuerda que no hay poder más grande que la de Dios, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Tauro. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Tauro. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. 3 opciones. Listo. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos. Ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2. La carta del colgado es un no. Puede ser que estás lidiando con otro Libra. Opción 3. La carta de la fuerza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Muy bien. Vamos a continuar, mi querido bisonte. Vamos a ver, Tauro. Yo necesito, mi querido Tauro, sinceramente, que me hablen los ángeles. Siento, mi querido bisonte, que a ti te viene una racha de buena suerte. Y da la casualidad que muchas personas, Tauro, son como los perros de hortelano. No comen y dejan comer. Puede ser que muchos de ustedes, cariño, van a empezar a brillar o ya están brillando. Y esto despierta curiosidad en ellos, en ellas, del pasado. Y quizás esto, cariño, les desespera y por eso que están haciendo lo que están haciendo. Porque saben que te van a perder o te están perdiendo, mi querido bisonte. Vamos a ver qué te quiere decir los ángeles, cariño. El tarot de los ángeles. Vamos a ver, Tauro. ¿Qué te quieren decir? Otra vez, la reina de agua, cariño. Me dice mi querido Tauro, amorosa, dadivoso, psíquico. Tienes que hacer caso de tu intuición. Tienes que darte tu lugar. Tienes que apostar posiblemente por personas que valen la pena. No apuestes por alguien que aparece de la noche a la mañana y que posiblemente tú presientes que sus intenciones no son buenas. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor vuelve una amistad, un familiar, pero el universo te está diciendo cuidado. Gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer otra vez huevo. Si esta persona ya te pagó mal una vez, ¿qué te garantiza a ti que no lo vuelva a hacer otra vez? Y más cuando ahora los ángeles te dicen, ve con cuidado, Tauro. Vas a tener la oportunidad de empezar algo nuevo, pero con una persona nueva, diferente, no con el pasado. El pasado, cariño, las energías dicen no. Son muy radicales, dicen no, pero tu futuro con algo nuevo sí. Te dicen, aprovecha tu oportunidad de volver a empezar otra vez desde cero. Te está diciendo esto, Tauro, ¿vale? Vamos a ver las características, Tauro, Tauro, Tauro. Vamos a ver las características, mi querido bisonte. La carta de la reina de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Tauro, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego. Sagitario, Aries, Leo. Tienes una conexión con una persona con la cual quizás tú sales de marcha, de fiesta, de cumpleaños. Es como que me dice Richard, yo siento una conexión muy especial por él o por ella. La carta de la muerte. Muchos de ustedes, mi querido bisonte, vuelve una persona que puede ser de elemento fuego o de repente una persona del signo de Escorpio. Muchos de vosotros, Tauro, van a empezar también algo nuevo y puede ser con una persona del signo de Escorpio, me dicen. La carta del 3 de bastos. Hay una persona en la distancia, posiblemente le separa fronteras o continentes. Esta persona, cariño, te extraña, está preguntando a terceras personas por ti. Esta persona pregunta si tú has vuelto a rehacer tu vida o si tú de repente lo mencionas en tus comentarios, en tu vida, en tu día a día. Elemento fuego, Sagitario, Leo, Aries. Puede ser que tenga tatuajes y puede ser que exista lo que es una diferencia de hora.
La carta también del 5 de bastos. Es una semana en la cual tú vas a estar en una competencia, especialmente en el trabajo. A lo mejor de repente tienes entrevistas laborales, no eres el único ni la única. O simplemente muchos de vosotros puede ser que están compitiendo, yo que sé, cariño, para un proyecto, dinero, etcétera, etcétera. Vamos a ver la carta del 6 de oros. Siento, mi querido bisonte, échale ganas, échale fuerza, porque ese proyecto por el cual tú estás compitiendo va a ser positivo para ustedes. Te quiero, bisonte. Es una semana de oportunidades, Tauro. No lo dejes pasar por el pasado, bisonte. No vale la pena retroceder como los cangrejos. Apuesta por algo nuevo. Si una persona te falló una vez o esta persona falló a tu entorno, nada te garantiza que haga lo mismo contigo. Entonces, medita, piensa, reflexiona. Te quiero, bisonte. Gracias por tu apoyo. Punteros como siempre. Te quiero, Tauro. Hasta la vista y sé feliz, cariño. Piensa, medita, ¿vale? No tomes una decisión precipitada. Nos vemos, bisonte.